Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro invitado. Esta hora se trata de Carlos Correa. Con él vamos a hablar acerca de la libertad de expresión en nuestro país. Él es comunicador, emprendedor, profesor universitario y forma parte del equipo de Espacio Público. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un saludo, María Alejandra. Espero que estés bien. Gracias por atendernos. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con la libertad de expresión y el anuncio que ha hecho Nicolás Maduro sobre la puesta en marcha de una red social bajo control del régimen venezolano. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, a ver, mira, básicamente las dinámicas de redes de esa naturaleza muchas veces lo que hacen es que generan espacios cerrados de comunicación. Es decir, son dinámicas que se alimentan a sí mismos, un poco lo que puede estar haciendo el presidente Trump con una red propia en los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que vas a ganar es a tus partidarios. Ahí hay unos problemas también que es, bueno, cuál es el tipo de datos que pueden estar recogiendo de las personas que se inscriban, es decir, los temas vinculados a la privacidad. Es decir, ¿es confiable esa aplicación? Bueno, para que esa aplicación pueda ser descargada en las plataformas de Android o de Apple, tienen que cumplir unos estándares. Yo no sé que si esta aplicación se va a descargar o por qué vía se va a descargar. Y después, bueno, por supuesto, uno de los temas que va a hacer es que ahí no hay debate. Es un monólogo en el que los que piensan de una determinada manera pueden pensar de la misma, van a poder conversar con gente que piensa igual. Eso tiene esa desventaja. Y después lo otro que puede preocupar, pero es una mera hipótesis, es, bueno, si esta red tiene un determinado alcance, sería que podrían prescindir o bloquear otras redes de mayor alcance y que también utilizan las personas que se identifican con el actual gobierno. Es una hipótesis, pero es eso, una mera hipótesis, una mera especulación, no es algo que esté comprobado. Son dinámicas en las que en vez de tener digamos la conversación o las dificultades que implican algunas de las plataformas que son intermediarios efectivamente, pues sencillamente en este caso lo va a controlar el gobierno venezolano, ¿no? Bueno, yo le pregunto a Carlos Correa. Ayer le trasladábamos la inquietud a Tineo Guida, presidente del Colegio Nacional de Periodistas. ¿No teme usted que el objetivo final del régimen venezolano sea, bueno, establecer canales de comunicación en Venezuela bajo absoluto control del Estado? ¿Eso es posible o no? Lo escuchamos. Bueno, por supuesto que esa es en muchas de las dimensiones que uno está observando son los anhelos que tiene o que pueden estar percibiéndose desde el gobierno, ¿no? Es decir, tratar de que toda voz crítica se censure, incluso las voces críticas de personas que se identificaban con el proyecto político del presidente Chávez, que también han sido censuradas. Entonces, digamos, es una dinámica que sería como para conversar consigo mismo, no para dialogar con otros sectores. Entonces, bueno, la verdad que no sé cuál es eso que tú estás diciendo. Es una de las dinámicas que, a partir de lo que uno ve, cuáles son las consecuencias y las políticas públicas, lo que quieren. Es decir, ninguna voz crítica, que todo de alguna manera los mensajes que circulan en la esfera pública venezolana estén administrados por ellos. Pero la verdad que no sabría decir si es eso, igual que te decía lo otro. ¿Será es que quieren establecer una red que después que llegue a determinado alcance le permita bloquear otras? Pues no lo sé, pero en definitiva sí, quieren tener redes donde circule la información que al poder le conviene.
Claro, es que recuerdo declaraciones del ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, y el propio Nicolás Maduro, justamente en esa línea, criticando las redes sociales, por lo que ha ocurrido, entre otras cosas, con las cuentas oficiales del Estado, del régimen venezolano. Sin embargo, nos han dicho que incluso si esa fuera la intención, es muy difícil hoy día controlar Internet, o nos equivocamos, lo escuchamos. Bueno, lo que pasa es que, acuérdate que en el mundo de Internet hay lo que se llaman los intermediarios, ¿no? El primer intermediario que un usuario tiene que enfrentar, y que es el que se ha utilizado en Venezuela para bloquear portales, son los proveedores de servicio de Internet, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en Venezuela que se hace? Bueno, sencillamente se ordena desde algunas instancias del Ejecutivo, tales portales se bloquean, ¿no? Hay muchos portales bloqueados en Venezuela, nacionales e internacionales, y eso lo hacen los proveedores de Internet. Después hay otros intermediarios. Sí, hay otros intermediarios, por ejemplo, las redes sociales o las plataformas como Google, o que son los buscadores, o las plataformas de redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, que son intermediarios, pero que no tienen que ver con el soporte mediante el cual circulan los datos, sino que tienen que ver con los algoritmos, ¿no? Es decir, cuál es el algoritmo que se utiliza, y si se vulneran los acuerdos que de alguna manera tienen esas plataformas, ustedes pues sencillamente se les cierra la cuenta, y hay unos mecanismos de autorregulación que han venido construyendo en el tiempo, que bueno, tal usuario está amenazando o está haciendo determinado tipo de mensaje. Pero tú vas a encontrar, por ejemplo, que en algunas redes no se puede mostrar un pezón femenino, ¿no? Entonces, porque el algoritmo está diseñado para que ningún pezón femenino se pueda mostrar, mientras que los pezones masculinos sí se pueden mostrar. Y eso genera muchas veces debate entre los defensores de los derechos digitales, que dicen, bueno, ¿a cuenta de qué? Si hay una madre amamantando, se vulnera. Ese es un intermediario que está más vinculado a lo que son las redes sociales, a las plataformas, a estas dinámicas, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Ya aquí hay una lógica de restricción de mucha información a través de lo que se impone a los intermediarios, a través de las plataformas. Recuerda, por ejemplo, una dinámica de intermediación en otro medio como es la televisión, como en Venezuela se le dice a las plataformas que distribuyen televisión por suscripción, determinados canales no los puedes transmitir, o tú tienes la obligación de tener todos estos canales. Es como una suerte de mecanismo de censura que no deja libertad para que esas empresas puedan colocar los canales que les parezca o los canales que demanden. Entonces, por supuesto, una red como esta es una suerte de segundo anillo que va a estar administrado desde ese sector, un poco para tratar de burlar las previsiones que tienen otros intermediarios como las redes, que en algunas ocasiones, porque se amenaza o se vulneran determinados contenidos, suspenden cuentas, por ejemplo los denominados bots, o que son cuentas automatizadas que tratan de posicionar etiquetas. En Venezuela hay un grupo de personas que recibe dinero por parte del Estado para posicionar etiquetas en las redes sociales. Entonces, ahí en las redes sociales lo que intentan es tratar de ser decisivos en cuál es el mensaje que circula. Y en este caso tendrían como el control total, porque en definitiva las personas que se intrometan en esa red o que vayan a esa red, pues o son personas que tienen algún interés informativo para ver de qué va, o personas que se identifican con el proyecto político del presidente. Pero bueno, esas son las dimensiones. La pregunta es, en el caso de las plataformas, hay debates, hay planteamientos, se discute muchas veces en lo que se llama la gobernanza de Internet. Estas plataformas muchas veces están allí, se debate con ellos, se cuestiona, puede haber algún tipo de escrutinio público. En el caso de la red, una red controlada por el gobierno venezolano, creo que eso no va a ser posible, porque en definitiva es una plataforma casi que te diría que pueden estar construyendo una suerte de intranet para que circule su información, ¿no? porque en definitiva, entonces claro, lo que puede ser útil como para generar cohesión, o puede ser útil para dinámicas de ese tipo, pero para impactar en algunos sectores que pueden estar dudando o que tienen críticas, creo que va a ser
poco el impacto que tengan. Carlos Correa, pues una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que ha dicho la alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre Venezuela y el caso de la libertad de expresión, la persecución contra defensores de derechos humanos y periodistas. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos. Conexión 750, hablando acerca de la libertad de expresión en nuestro país. Nos acompaña Carlos Correa, que forma parte del equipo de Espacio Público. Yo les hago una inquietud. Durante la actualización del informe sobre Venezuela de la alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ella mencionó 24 casos de estigmatización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil por parte de agentes estatales desde su última puesta al día. Y yo le pedí un comentario sobre esta práctica y estos hechos. Lo escuchamos. Bueno, a ver, mira, creo que esta actualización tomó en cuenta varios aspectos que tienen que ver con lo que en el ámbito de derechos humanos se llama el espacio cívico, ¿no? El espacio cívico es, la posibilidad de que nos podamos asociar las personas en una sociedad, en este caso en Venezuela, que podamos organizarnos, que podamos, una de las formas de asociarse es constituirse como defensores de derechos humanos. Además, el espacio cívico tiene que ver con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y con la posibilidad de que se acceda a información. Si te das cuenta, muchas de los elementos que sustancial a los que Michelle Bachelet se refirió, tienen que ver con este conjunto de derechos, ¿no? Y esos derechos básicamente lo que muestran es lo que en Venezuela ya desde hace un buen tiempo se viene diciendo, y por eso hay
un seguimiento, por eso hay 2 resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos que atienden a la situación de Venezuela, y además señaló algunos de los temas que estábamos hablando antes, que era el bloqueo de los sitios web, las dificultades, el problema de que se detienen a personas por defender derechos humanos o por expresar determinadas ideas políticas. Yo lo que hace es subrayar, en definitiva, que en Venezuela hay un grave déficit, hay una situación en la que las garantías asociadas a derechos humanos, especialmente civiles y políticos, no son suficientes, y que por lo tanto la democracia en Venezuela no es una vivencia cotidiana, sino que hay un conjunto de desafíos que hay que solventar, y eso es de alguna manera lo que viene a recoger Michelle Bachelet en su actualización. Creo que sencillamente está subrayando algunos elementos estructurales que en Venezuela se persisten y que de alguna manera generan la atención, en este caso de la oficina de la alta comisionada, pero también de otras instancias en el ámbito internacional. Justo con relación a este tema y mencionando la situación del espacio cívico en Venezuela, el espacio cívico y democrático en nuestro país, la alta comisionada habló de la documentación de 93 incidentes relacionados con la restricción a este espacio en Venezuela, contando entre ellos la criminalización, amenazas, estigmatización de activistas de la sociedad civil, además medios de comunicación independientes y sindicalistas. Yo le pediría un comentario porque efectivamente forma parte, lamentablemente, de las prácticas del Estado de nuestro país. Lo escuchamos. Así es, ¿no? Cuando tú tienes ese conjunto de casos documentados, pues estos casos a los que se refiere la alta comisionada son los casos que está documentando el equipo que está en Venezuela, ¿no? Que además es un equipo que no constituye una oficina, es decir, es un grupo profesional que está bajo la adscripción del Sistema de Naciones Unidas, que en Venezuela componen varias agencias y que tiene una preeminencia especialmente con el tema humanitario. Entonces, esos casos son documentados por ellos, es decir, ellos han conversado con cada una de esas personas, han documentado los casos y han señalado los problemas que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo. Eso que denominan de estigmatización es la descalificación de cualquier persona a través de medios públicos. Muchas veces ese es el preludio para la persecución o criminalización ulterior, y después muchas veces después de eso esos casos son sometidos a procesos judiciales en los que no hay ninguna garantía, ¿no? Entonces todo eso que está dibujando la oficina del alto es un reporte que prepara ella conforme a los estándares de Naciones Unidas y conforme a lo que son los mandatos que libremente Venezuela ha aceptado, ¿no? Porque ayer escuchábamos al representante de Venezuela y hablaba de los temas de soberanía, pero es que soberanamente Venezuela firmó un conjunto de tratados internacionales y dijo: yo me comprometo a cumplir esos tratados. No se puede arguir o argumentar que la soberanía es una suerte de coartada para escabullir la responsabilidad que tiene el Estado en resolver esos problemas. Es decir, ahí hay soberanamente tomamos la decisión de que nos íbamos a regir por esos estándares y soberanamente tenemos que cumplir. Y si no cumplimos, soberanamente los pares a nivel mundial tienen que exigirnos que lo cumplamos, y eso es lo que hace de alguna manera la oficina del alto, ¿no? Yo lo digo porque el discurso de la soberanía se utiliza de manera recurrente para no someterse al escrutinio de las instancias internacionales que libremente aceptamos, porque hemos aceptado la jurisdicción de los mecanismos especiales, de los convencionales del Sistema de Naciones Unidas, como aceptamos los del sistema interamericano en su momento y que ahora pretendemos deshacernos, pero que igual siguen haciendo seguimiento sobre la situación venezolana. Carlos Correa, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con la situación de la libertad de expresión en nuestro país, a la luz del anuncio de la creación de una red social bajo control del régimen venezolano, pero también tomando en cuenta lo que ha dicho la alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en la última actualización de su informe sobre Venezuela, en materia, haciendo referencia a lo que ocurre en materia de libertad de expresión en Venezuela. Gracias. Nosotros
Vamos a la pausa. Para eso venimos con más. En sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Síguenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha. Son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los escorpiones venezolanos y su particular veneno. Una gota de su secreción sería suficiente para matar a un hombre en pocas horas. Los escorpiones o alacranes son capaces de producir un cóctel letal que contiene más de 300 toxinas que bloquean el vital intercambio de iones en las células de cualquier organismo, ya sea una criatura de 100 kilos o un diminuto hongo o bacteria que se pose en su exoesqueleto. El grupo liderado por la doctora Gira Tesutse, investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, ha estudiado por décadas los efectos que desencadenan los venenos de los escorpiones en los organismos. Demostraron que la composición del veneno producido por las especies venezolanas es diferente a los producidos por especies de otras latitudes y sus efectos más complejos.
En contraste con otros venenos escorpiónicos que afectan únicamente al sistema nervioso, el veneno de los escorpiones venezolanos actúa también sobre el sistema inflamatorio y la coagulación, agravando el cuadro del síndrome escorpiónico. Pero estos arácnidos no solo inoculan veneno a sus enemigos o presas, sino también lo rocían sobre su propio exoesqueleto para librarse de hongos y bacterias. Este dato curioso llevó a la doctora de Sutze a demostrar que los escorpiones son boticas andantes. Sus toxinas tienen actividad antibacteriana, antifúngica y anticancerígena, que pudieran dar respuestas a enfermedades humanas. Estos importantes hallazgos han convertido a la doctora de Sutze en líder en el campo de la bioquímica de venenos y sus efectos fisiológicos, y en honor a su labor, una nueva especie de escorpión fue nombrada con su apellido, Microtitius de Sutze. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos a nuestro siguiente invitado, Humberto Prado, es comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, designado por la Asamblea Nacional en 2015. Gracias por atendernos, buenas tardes. Hola María Alejandra, buenas tardes, saludos a todos, a todo tu equipo y a todas las personas que nos escuchan. Saludos, gracias por atendernos, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de lo ocurrido el día de hoy durante la actualización del informe, o mejor dicho, la presentación del último informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas. Allí, entre otras cosas, han advertido los expertos independientes que es necesario verificar el respeto de los derechos humanos en nuestro país. Yo le pediría un comentario inicial al respecto, lo escuchamos. Sí, bueno, mire, primero yo creo que hay que puntualizar varias cosas, ¿no? Pero primero yo quisiera decir que este informe es un informe oral que presentó la Misión Internacional de los Hechos con su presidenta Marta Baliñas. Y además de eso, se interactuó con los Estados miembros del Consejo. Y el último examen que ellos tienen que realizar es en septiembre, que viene siendo como un examen más grande, con varios puntos importantes que yo creo que van a desplegar en ese informe. Pero en el que ellos por lo menos hicieron el día de hoy, y la alta comisionada lo hizo el día de ayer también oral, creo que hay que valorar varias cosas que ellos resaltan, ¿no? Uno, que tiene que ver, es la participación de las víctimas en los procesos judiciales, en cuanto de que por lo menos ellos han documentado de que no han sido tomados en cuenta por las personas que tienen estas responsabilidades en nuestro país, y que lamentablemente han cambiado calificaciones, pero nada más las personas que han sido objeto de sanciones simplemente son como los autores materiales, pero no están las investigaciones de las cadenas de mando. Creo que además de eso, creo que hay que valorar varias cosas de que ellos hacen hincapié de, por lo menos, de las continuas situaciones que hay en cuanto a las torturas, a las ejecuciones extrajudiciales, a la persecución a grupos políticos, y exactamente ellos hacen énfasis en lo que tiene que ver con la verificación de los hechos, ¿no? Y una cosa tiene que ver con la otra, porque por lo menos la alta comisionada, en su informe, ella habla
como de 23 puntos, pero en uno de los puntos ella habla de lo que tiene que ver con la asistencia técnica que le ha brindado al régimen de Nicolás Maduro. Y ahí está precisamente lo que es esa verificación de los hechos en cuanto a lo que tiene que ver con las violaciones de derechos humanos de nuestro país, que lamentablemente lo que hay es una contumacia de la falta de cumplimiento de esas asistencias que se le está brindando y que lamentablemente eso no ha parado, no ha paralizado en ningún momento la situación grave que dieron pie a que estén en Venezuela por lo menos como 10 funcionarios de la oficina de la alta comisionada y que se haya firmado con ellos un memorándum que tiene que ver de cooperación. También la misión hace hincapié en lo que tiene que ver con de personas que han sido puestas en libertad y que siguen con las persecuciones a este grupo de personas, y que ellos por lo menos han documentado la situación de tortura a las cuales han sido objeto por parte de funcionarios del régimen. Entonces, yo creo que en una conclusión que tiene que ver con estos informes orales, y que seguramente los informes de septiembre van a ser como más amplios, es simplemente una verificación, de que en Venezuela se sigue violando continua y sostenidamente derechos humanos, con un patrón que hay en cuanto a lo que tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales, con las detenciones arbitrarias, con la tortura, con las persecuciones a grupos políticos. Y yo creo que ante este nuevo informe que nos rinden, yo lo vería, María Alejandra, a mejor criterio, ¿no?, de otras personas, pero yo vería que tanto la oficina de la alta comisionada, que están en Venezuela, como la misión internacional, que no la han dejado entrar a nuestro país, pero que siguen haciendo un trabajo súper importante, porque el primero, acuérdese que fue en cuanto a lo que fue el patrón que hay en nuestro país, y que de ahí derivó la presunta comisión de delitos de lesa humanidad de Nicolás Maduro, de Padrino López, de Reverol, y después inmediatamente la fiscal saliente de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, ella emitió también un informe que tiene que ver, donde simplemente señala a cuerpos policiales que tiene que ver con la Policía Nacional, con la FAES, con la Guardia Nacional, con el CONAS, con el DIGESIN y con el SEBIN, entre otros. Entonces, yo creo que, como dije anteriormente, que a mejor criterio de otras personas, tanto la oficina de la alta comisionada como la misión internacional de los hechos, que por lo menos con esa información que ellos llevan documentando y visibilizando y presentando ante el Consejo, ellos significan un contrapeso a los poderes que ilegítimamente hoy en nuestro país tienen el control de los diferentes organismos, que no en ningún momento resguardan derechos humanos, ni por lo menos hay como un Estado de Derecho en nuestro país. Si me permite nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a dos temas que mencionó la presidenta de la misión de determinación de hechos. Uno, el asunto de la cadena de mando. Ella advertía, o reiteraba, mejor dicho, la preocupación planteada en informes anteriores, tomando en cuenta que las investigaciones en el caso de violaciones de derechos humanos, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales. Mencionó el caso de Fernando Albán, el capitán Acosta Arévalo. Ella decía, estimamos ampliando
estimamos la necesidad de ampliar esta investigación a las altas cadenas de mando como parte del proceso judicial. Yo le pediría un comentario al respecto. Y en segundo lugar, ella también ponía en duda que la reforma al Poder Judicial que adelanta el chavismo, permita que se resuelva el problema de la falta de independencia de poderes en nuestro país, tal y como lo insinuó la alta comisionada Michelle Bachelet. Yo le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la actualización o la presentación, mejor dicho, del último informe de la Misión de Determinación de Derechos para Venezuela de Naciones Unidas, ocurrida el día de hoy. Nos acompaña Humberto Prado, quien conoce perfectamente el tema. Yo le dejaba un par de inquietudes. Una tiene que ver con las cadenas de mando. Una preocupación. No figuran en ninguna de las investigaciones internas de nuestro país en los casos sobre violación o delitos posibles, delitos de lesa humanidad. Yo le pediría un comentario. Y en segundo lugar, el tema de la reforma del Poder Judicial, la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. La misión, la presidenta de la misión hoy ponía en duda que este proceso, que está absolutamente tutelado por el chavismo, garantizara la independencia del Poder Judicial en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos.
Bueno, dos preguntas súper importantes y que tanto la alta comisionada lo mencionó, lo voy a decir con mucha responsabilidad, lo respondió muy tibiamente, porque ella no lo hace por lo menos con el punto como lo expuso la Misión Internacional de los Hechos, que tiene que ver por lo menos con el tema del Poder Judicial. Imagínese usted que las personas que están en ese comité de postulación, y nosotros porque somos venezolanos, entendemos muy bien los actores, nada más en ese comité de postulación hay 3 diputados que no son del partido de gobierno. Pero imagínense quiénes son. Timoteo Zambrano, Luis Parra y uno de apellido Correa. Entonces sabemos quiénes son estos 3 personajes y esos son los que componen el comité de postulación. Y cuando observamos quiénes son los miembros de la sociedad civil que también participaron conjuntamente con ellos, son personas totalmente del área del PSV, abogados del PSV, ONG del PSV, pero no hay como un contrapeso dentro de ese comité que va a llevar ahora esta lista ante el poder ciudadano, y el poder ciudadano que lo conforma el contralor de la usurpación, que es Elvis Amoroso, Tarek William Saab, que es el fiscal de la constituyente, y Alfredo Ruiz, que también es el defensor de la constituyente. Entonces, estos 3 personajes ahora van a limpiar, por lo menos para llevar el número de postulados ante este comité, para que este comité lo lleve a la plenaria de la Asamblea. Pero imagínense que ahí en ese comité, nada más y nada menos, dentro de los postulados, está el hijo de Elvis Amoroso. Está nada más y nada menos que Germán Escarrá. Hay personas, creo que casi todos los que están ahorita en el propio TSJ de la usurpación están aspirando nuevamente, y existe un artículo dentro del código, dentro de la ley del Tribunal Supremo, que una vez que cumplan su periodo no pueden nuevamente postularse, pero se están postulando nuevamente. Y además de ello aparecen diputados que están en esa asamblea, que también se están postulando para ser posibles magistrados del TSJ de la usurpación. Además de esto, también hay otros personajes ahí, que es Larry Daboe, que es el paladín de los derechos humanos de la revolución, que también está aspirando a que lo escojan dentro de este número de personajes que van a estar por lo menos aspirando. Entonces, ¿qué puede salir de todo esto, María Alejandra? Que dentro del grupo que lo redujeron del número que anteriormente había, ahora lo redujeron a un número menor, a 20. Entonces, ahí no podemos esperar absolutamente nada nuevo, y por eso ahí en la Misión Internacional de los Hechos, yo creo que dentro de todo el intercambio que se ha sostenido con ellos y que se le ha explicado todo el procedimiento, cómo ha nacido, con la falta, por lo menos, de origen en lo que tiene que ver con la asamblea de Maduro y con el comité, cómo se ha escogido en este sentido, y cómo van los candidatos, por lo menos algunos rellenando simplemente un listado para ser presentado. Entonces yo creo que aquí simplemente no puede haber sorpresas, sino que yo creo que aquí cada quien tiene, como se dice, sus candidatos del partido de gobiernos y de los que están por lo menos en algunos poderes del gobierno. Y en lo que tiene que ver con el tema del caso Albán y del capitán Arévalo, fíjese, yo siempre le digo
a las personas, y algunas veces te lo he mencionado, le he mencionado a usted en algunas entrevistas que me ha hecho, es que yo no he visto, desde que por lo menos se iniciaron este tipo de investigaciones, por lo menos un general que se le haya hecho un antejuicio de mérito para investigarlo por X determinada situación. Yo lo que he visto simplemente son autores materiales que simplemente después de una calificación que le dieron, que fue leve, ahora se la cambiaron, y sin embargo, hasta por la propia misión internacional de los hechos, nos informamos que del caso del concejal Albán, con el tiempo en prisión que lleva y con el tiempo que le impusieron de condena, ya optaron a medidas alternativas de cumplimiento de pena para salir en libertad. Pero las cadenas de mando, ni el jefe de grupo, ni el jefe de división, ni el director de línea, ni el director general, ni el ministro, ni el presidente de la usurpación han sido investigados en ningún momento. Yo no he visto a la fiscalía en ningún momento, ni siquiera investigando al director del SEBIN, al director de la DIGESIN, al director del CONAS, al director de la Policía Nacional Bolivariana, al director del FAES. No hemos visto ningún procedimiento de ninguno de los directores. No estamos hablando ni siquiera de los jefes de divisiones, ni los jefes de grupo, ni los jefes que estaban de guardia, por lo menos, que tenían que estar conscientes durante todos los días que le estaban por lo menos cayendo a palos, y que estuvieron conscientes de la detención de tanto del capitán Arévalo como del concejal Albán. Eso por referirnos nada más a esos dos casos, porque tenemos que ver también otros dos casos, como el de joven Vallenilla, que fue asesinado en La Carlota, y también el caso de Pernalete. Entonces, ¿qué viene aquí, María Alejandra? Aquí lo que viene simplemente es que seguramente, como estamos en puerta, hay dos cosas importantes. Una, lo importante de estos informes en víspera de la próxima visita que va a hacer el fiscal Karim Khan a Venezuela, porque tienen mucho peso, por lo menos este tipo de informe de Naciones Unidas, tanto de la Oficina de la Alta Comisionada como de la Misión Internacional de los Hechos, que en víspera de la visita del fiscal, por lo menos dentro de todo el empapelamiento que le quieren hacer y que le van a mostrar que han reformado leyes, que han puesto en concurso nuevos magistrados, que han cambiado por lo menos direcciones por lo menos en el SEBIN y en la DIGESIN, siguen estando presos, pero entonces cuando tú preguntas en manos de quién están esos presos, no, ahora ellos están en manos de un representante del Ministerio de Servicios Penitenciarios, no de nosotros, pero resulta que están dentro de las instalaciones de ellos. O sea, es una cuestión totalmente como contraproducente, porque usted para la DIGESIN, usted cree que usted al decir, mire, yo vengo a visitar al preso tal, le van a decir, bueno, que pase a hablar con el director del Ministerio Penitenciario que está ahí, del Servicio Penitenciario que está en la oficina tal. No, le van a decir simplemente, aquí no hay visita para ustedes, porque hay como una dualidad de funciones. En un espacio está la representación del Ministerio Penitenciario, pero toda la instalación la tiene el DIGESIN en un lado y en la otra la tiene el SEBIN, que también lo hicieron para cambiar de nombre, pero siguen estando en manos de esas funciones de estos organismos policiales como tal. Entonces, seguramente le van a mostrar también los traslados que hicieron de algunos presos del SEBIN y de la DIGESIN a centros penitenciarios. Entonces, dentro de todo ese abanico que le quieren mostrar
de todos los adelantos que han hecho en cuanto a la progresividad en la justicia, en cuanto al trato a las personas privadas de libertad, en cuanto a los procedimientos, por lo menos que tiene que ver con los cambios de calificaciones y los cambios de normativas con los cuales se les está aplicando los procedimientos. Simplemente van a querer mostrar una justicia genuina al fiscal de la Corte Penal Internacional, haciéndole ver que la complementariedad positiva se está cumpliendo y que ellos se pueden encargar del procedimiento judicial que lleva la Corte Penal Internacional. Entonces, aquí por eso dije de que tanto la oficina de la alta comisionada como de la Misión Internacional de los Hechos es un contrapeso importante de los organismos, porque siguen verificando de que en Venezuela continua, sostenidamente y sistemáticamente no solamente se siguen violando derechos humanos, se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque así están siendo investigados por parte de la Corte, lo que tiene que ver la detención arbitraria, lo que tiene que ver con la tortura, lo que tiene que ver con persecuciones a grupos políticos. Eso lo está investigando en los actuales momentos la Corte Penal Internacional, y que le están llegando continuo y sostenidamente ese tipo de denuncias. Humberto Prado, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con el último informe presentado hoy por la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas. Gracias. Humberto Prado es comisionado presidencial. Nada más, ¿sí? Para finalizar, María Alejandra, yo lo que sí quisiera es agradecer a la señora Michelle Bachelet por haber dicho en su alocución, donde solicita que todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad. Y solicitó lo que por lo menos fue un pedido que yo hice en tu propio programa, en la otra entrevista que usted me hizo, de la libertad de Roland Carreño y de Javier Tarazona. Lo hicieron tanto la Misión Internacional de los Hechos como la Oficina de la Alta Comisionada. Por eso lo agradezco altamente, que pidieron que todos los presos políticos sean puestos en libertad. Así que muchas gracias, María Alejandra, por este espacio. Gracias a usted por atendernos como siempre. Nosotros se nos vemos todo el tiempo. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Ulises Chacnaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.